Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor por este día. ¿No se escucha bien? Ok, no me escucha. Por favor, sube un poquito que no se escuche allá abajo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Ahora? ¿Sí? Ok, muy bien, gloria a Dios. Vamos a tomar toda la Biblia en nuestras manos y a seguir en nuestra conexión con el Señor, el eterno Dios, el protagonista de este lugar, el dueño y Señor de este lugar, amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias, bendecimos tu glorioso y maravilloso nombre, exaltamos, Señor, tu presencia en este lugar, sabemos que estás aquí en medio de nosotros, por eso encomendamos, amado Dios, en este momento, el mensaje de tu palabra que va a ser multiplicado a tu iglesia, Señor. Bendíganos, Señor, consuélanos a través de ella, Señor. Levántenos y ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo poder de las tinieblas que quiera venir en contra de tu palabra, Señor, a argumentar, a confundir. En el nombre de Jesús, lo reprendemos, lo echamos fuera del poder de Jesucristo y creemos, Dios, que donde está tu espíritu hay libertad. Por tanto, tú estás presente en este lugar. Amén y amén. Fuerte aplauso al Señor. Damos gracias a Dios por sus vidas. Les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos a nuestros hermanos que nos siguen por la red social Instagram. Bendecimos a los que nos visitan el día de hoy. Y a todos les envío un fuerte y caluroso abrazo fraternal. Amén. Gloria a Dios. Y muchas son las reacciones que ha producido muchos de ustedes, me las han hecho llegar, acerca de la enseñanza de la oración de la iglesia, lo que hablamos la semana pasada, ¿cierto? Muchos hermanos se sienten identificados porque son protagonistas de una u otra manera. Son protagonistas jueves a jueves cuando asisten al servicio a orar por todas las cosas que se oran. Son protagonistas porque asisten viernes a viernes a los servicios de oración. Son protagonistas porque asisten domingo a domingo o porque tienen una vida devocional de oración desde sus hogares. Amén. Entonces, esto también ha llevado quizás a muchos, a través del mensaje de la palabra, a retomar su devoción a orar, porque cualquier cosa nos puede en cierto momento desviar de esa devoción que debemos tener los hijos de Dios, de estar en permanente oración y comunicación con nuestro Dios. Amén. Otros quizás se han dado cuenta que poco a poco han ido dejando a un lado la devoción de la oración, que es tan importante para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Otros entienden que la oración, aunque la hacemos personal, necesitamos la oración en comunidad. Es decir, necesitamos la oración familiar, la oración de la iglesia, de toda la iglesia orando unánimes juntos, como iglesia, como pueblo de Dios. Amén. En fin, la oración es una devoción que debemos tener presente todos los creyentes, todos los hijos de Dios, en nuestra vida, y a la repita conmigo, en nuestra vida diaria, en nuestro transitar, hermano, en nuestro peregrinaje, en nuestro caminar de día a día. Necesitamos estar en oración. Amén. Así es sencillo. Necesitamos orar y sostenernos, pero el sostenimiento viene de esa vida de oración que debemos tener nosotros como cristianos. Simple y llanamente necesitamos que nuestras vidas sean sustentadas en esta tierra, sean sostenidas en esta tierra por el Señor. Y la única manera de nosotros poder tener el sustento de Dios, el sostenimiento, el sostén del Señor, es que estemos en comunicación con Él para poder estar cercanos al Señor. Amén. Lo podemos lograr a través de la oración. Fíjense, muchos de nosotros podemos de repente estudiar 1000 carreras, que es excelente. Yo ahorita estoy haciendo una acreditación para una tercera carrera. Y bueno, las circunstancias me están llevando a hacerlo. Y uno puede tener muchas carreras. Y pues podemos mejorar académicamente, podemos buscar estudiar, porque es bueno, es excelente hacer eso. Otros
podemos decir que de repente tenemos grandes experiencias laborales, grandes experiencias de muchos años trabajando en empresa. Aquí se lo he dicho, yo tengo muchos años trabajando en empresa y podemos gozar de mucha experiencia laboral o podemos gozar de mucha experiencia en la vida. Por ejemplo, de repente yo tengo 47 años y he vivido muchísimas cosas. Puedo escribir libros, pero imagino que uno que tiene 60 o 70 puede decir que quizás ha vivido el doble de lo que yo he vivido, ¿sí? Pero a pesar de todas esas experiencias que podemos tener, todo aquello no me garantiza lo que me garantiza la oración. Amén. Lo que me garantiza la oración y la devoción y la cercanía a Dios eterno. Amén. Entendiendo por oración, porque hemos hablado, que hemos dicho en oración, que la oración es esa comunicación constante, esa comunicación que tenemos nosotros con el Creador y que se hace en el marco del respeto, del amor, pero sobre todo de la fe en Él. De la fe sabiendo que existe pero no lo veo, porque es la definición de la fe, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ubicarnos en el Salmo 17. Salmo 17. Porque necesitamos seguir entendiendo, afianzar, que la oración sustenta nuestros pasos en el Evangelio, hermano. Y por ello es urgente retomarla. Repita conmigo, es urgente retomarla. Es urgente sostenerla. ¿Qué quiere decir sostenerla? Que se mantenga siempre. Y es urgente incrementarla. No solamente retomarla, no solamente sostenerla, sino incrementarla. O sea, es decir, incrementar quiere decir que debemos orar cada día más. Ahora, ¿habrá motivo cada día más para orar? No se acaba, se multiplica. Cada día son más los motivos que tenemos para orar. Y ella determina una fuerza espiritual en nuestras vidas. Amén. Ubiquémonos en el versículo 5 al 8, que dice lo siguiente. Ya están todos en Salmo 17, ¿cierto? Entonces, 5 al 8, que dice lo siguiente. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Repite conmigo, no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mi oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan en contra de ellos. Guárdame con la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Qué hermosa es la palabra de Dios. Sea bendecida su palabra. Fíjense que lo que hicieron los apóstoles de Cristo cuando estaban organizando la iglesia, en Hechos 6, que todos hemos leído Hechos 6, vemos que hay ahí como especie de una organización de la iglesia. Ustedes siguen las mesas, ustedes no sé qué, nosotros nos encargamos de la oración, de la palabra. Allí hay una especie de una organización de la iglesia porque estaba creciendo y se requería organizar las funciones dentro de la iglesia. Cuando ellos estructuran esa iglesia para que un grupo se dedique al servicio y un grupo se dedique a la oración y al ministerio de la palabra, era algo que ellos sabían que se debía hacer porque era algo que ellos sabían que daba un resultado para la vida del creyente. Entonces había que retomarla, tomarla en consideración y llevarla a cabo con frecuencia, porque sabían que era importantísimo para la vida del creyente. Ahí cuando nos ubicamos en Hechos 6:4 dice la palabra: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí está claro el mensaje que dan los apóstoles en ese momento, como se está estructurando la iglesia y dando a cada uno un rol. Él dice: nosotros persistiremos, es decir, mientras se hace todo lo demás,
tiene que haber un grupo que esté persistiendo allí en la oración y en el ministerio de la palabra. Por eso también, recientemente lo estudiamos, cuando matan a Jacobo, cuando matan a Jacobo, vemos que también allí matan a espada a Jacobo, meten a Pedro en la cárcel. ¿Y qué hizo la iglesia inmediatamente después, cuando se entera de todo esto? La iglesia dice la Biblia que Hechos 12:5 dice que la iglesia hacía oración sin cesar, en medio del dolor que tenían porque habían perdido a uno de los suyos, habían asesinado y habían metido preso a Pedro. Yo imagino cómo se sentían, asustados, temerosos, atribulados, golpeados. Pero en medio de todo eso dice la Biblia que hacían oración sin cesar. Y en este Salmo 17 vemos a David hablando con el Señor, pero con una resaltante seguridad, una determinante seguridad tenía David cuando habla con el Señor en este Salmo. Y él le dice, entre otras, en forma parafraseada, le dice: Señor, sostenga, por favor, cada paso que yo dé. Es decir, que cada paso que yo dé esté sostenido por Dios. Sostenga cada paso que doy. Porque, quiero vivir bajo esa dirección tuya, pero para poder vivir bajo esa dirección tuya, yo necesito que cada paso que yo dé, usted lo sostenga. Ahora, ¿será que David estaba que tenía fracturada la columna, la pelvis, el fémur, no podía caminar? Pero David estaba diciéndole algo al Señor: Señor, sostenga cada paso que yo doy. Yo necesito, Señor, que usted sostenga cada paso que yo esté dando. Cada momento que voy a emprender, cada situación que voy a hacer frente, yo necesito que usted la sostenga. Porque de lo contrario, Señor, si usted no me sostiene esos pasos, si usted no me sustenta esos pasos que yo voy a dar, Señor, yo voy a resbalar, yo me voy a caer. Si cada paso que yo doy, si cada momento que vivo, si cada acción de mis pies hacia adelante, de ir hacia un sitio, de trasladarme hacia un sitio, no está sustentado por usted, Señor, yo voy a resbalar y me voy a caer. No voy a aguantar, me voy a caer, voy a resbalar, me voy a torcer, me voy a desviar, pero necesito que sea usted quien guíe, sustente mis pasos. El viernes, mi esposa dio una enseñanza acá en toda oración, donde precisamente hablaba del Salmo 121, versículo 3, y ella predicaba en ese texto que dice que el Señor no dará nuestro pie al resbaladero. Es decir, también una explicación muy detallada de lo que era ese momento histórico cuando esos peregrinos iban hacia un sitio montañoso, rocoso, y ellos cantaban teniendo la seguridad de que el Señor, sus pies, no los iba a dejar que fueran al resbaladero. Ahora, ¿qué importancia tan grande tiene eso que estaba diciendo David, tan cortico, tan pequeñito? Piensa lo siguiente: Señor, evita que me caiga. David sabía que él solo podía caerse. David sabía que él solo podía caer y podía resbalar. Mire, hermano, y qué terrible es un resbalón. Qué terrible es una caída. ¿Ustedes han sufrido caídas? Mire, hermano, yo hace como 1 año y medio, era el 31 de diciembre, fui al garaje a colocar algo en la basura, y en el garaje de mi casa hay una bajada. Y yo no sé qué pasó, yo nunca me caigo, nunca. Realmente yo no tengo así de caerme en memoria, no me caigo. Pero ese día yo no sé qué pasó, que yo voy y cuando voy se me fue el pie, y yo he caído de una manera tan fea,
que yo sentí que el coxis cuando caía al piso, yo dije, se me partió aquí algo. Y fue una caída que yo sentí que caía al piso. Yo soy alto y pesado. Y eso fue un dolor que yo sentí. Y Abraham, yo no me paré allá abajo. Yo comencé poquito a poquito a moverme para ver si no se me había partido algo. Me levanté y dije, gloria a Dios, no siento nada. El dominicano tenaz, no. A los 15 días, y es normal que esté en el baño donde estoy diciendo que es así. Porque las caídas tienen consecuencias. Los rebalones pueden tener consecuencias inmediatas o mediatas. Los rebalones y las caídas pueden traer en nosotros no solamente consecuencias rápidas, sino que en el tiempo pueden producir en nosotros efectos peligrosos. Y quedé doblado. Llamé a Cristi. ¡Cristi! Primero que llamé a Cristi. ¿Qué pasó? Ya no es nerviosa, entonces ya no. Gracias a Dios que no estoy nerviosa. ¿Qué pasó? Ajá, pero enderezate, no puedo. Entonces, tuve que colocar inyecciones. Gracias a Dios no fue, sino una consecuencia de ese golpe. Y de vez en cuando duro mucho sentado, sale un pequeño efecto de ese golpe. No tengo nada en la columna, gracias a Dios, pero eso es un efecto. Porque los resbalones y las caídas dejan efecto. Usted se resbala y se puede un tendón estirar y eso deja un efecto. Por eso cuando la Biblia nos dice a nosotros cosas, tenemos que irnos más allá de lo que literalmente podemos leer. Porque cuando David, el salmista, dice, Señor, cuida mis pasos para que yo no resbale, él sabía lo que traía consigo una resbalada. Él sabía lo que traía consigo una caída. No me estoy escuchando, por favor. Él sabía lo que traía consigo una resbalada y una caída estrepitosa. Y él sabía las consecuencias que podía traer. Señor, evita que me caiga, decía David, porque esas caídas obviamente traen consecuencias, él lo sabía. Ese sustento que él le pedía al Señor, él sabía que era un sustento que podía ayudarlo a aguantar, aún en medio del momento en que estuviese a punto de caer. Porque cuando hay un sustento que me evita a mí que yo me caiga, ese sustento evita que oye, me da aguante, me da más resistencia, ¿cierto? Y aunque la fuerza se agote, ese sustento ayuda a que yo no caiga estrepitosamente. Me da un aguante, me da una resistencia distinta, puedo soportar un poco más de pie. Por ejemplo, las personas que usan bastón. ¿Qué pasa con el bastón? ¿Qué hace el bastón? Hace que la persona no, ¿verdad? Y puede la persona de repente, de hecho hay personas que usted ve con un bastón y usted la ve que queda en medio de la calle y levanta la mirada y ve poco. Está descansando y está viendo hacia dónde se dirige. ¿Pero con qué? Con su sustento, con su soporte, con su apoyo. Amén. Y eso es lo que David estaba diciendo. Sustenta, Señor, mis pasos en tus caminos, para que yo, en medio de ese camino que voy a transitar, no resbale, no me eche una matada, no meta mal la pata y caiga estrepitosamente. Y puede ocurrir en mí algo que me trae consecuencias, pero no solamente consecuencias en momentos, sino en el tiempo. Señor, ayúdame para que mi marcha no se detenga. Dos sorpresas todavía, Señor, en esas pequeñas palabras, para que no se desvíe mi marcha, porque cuando yo no estoy apoyado, yo estoy concentrado en que esas fuerzas se pueden debilitar y no estoy pendiente de la marcha que estoy llevando. Entonces yo necesito un soporte, un apoyo para yo poder saber hacia dónde voy, levantar la mirada y poder caminar tranquilo, porque hay algo que me soporta, que me apoya, que
me ayuda. Por eso dice, Señor, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis discípulos no se resbalen. Pero resulta que esta súplica, hermano, de David no se quedaba en lo físico. Él iba más allá. Repita conmigo, David iba más allá. Él iba más allá de una caída física. Él iba más allá de una caída física. ¿Por qué? Porque había una serie de situaciones que a él lo rodeaban. Una serie de situaciones que a él lo amenazaban. Y que él sabía que si él actuaba en sus fuerzas, se iba a echar la matada del siglo. Se iba a echar una grandísima caída. Por eso es que él sabía que necesitaba eran las fuerzas de apoyo del Señor, porque si actuaba él en sus fuerzas, si era él mismo el que iba a hacer lo que iba a hacer, obviamente se iba a echar un tremendo resbalón. Él necesitaba transitar el camino que estaba transitando, bien sea la montaña rocosa, bien sea camino verde, bien sea camino resbaloso, pero necesitaba transitarlo con la ayuda de Dios. Y fíjense que el contexto de este texto, en el capítulo 17, desde el versículo 1, él dice lo siguiente: oye, oh Jehová, una causa justa está atento a mi clamor y escucha mi oración. Ya viene orándole al Señor, ya viene haciendo una oración al Señor, porque hay cosas alrededor que están amenazando la vida de David. Y él le dice en el versículo 3: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba. Es decir, conoces mi corazón, sabes lo que hay aquí adentro, sabes lo que yo realmente quiero hacer, sabes que te quiero agradar, sabes que te quiero seguir, sabes que te quiero buscar, sabes lo que hay en mi corazón, Señor. Sabes que nada inicuo encontraste en ese corazoncito que acabas de examinar, que examinas todas las noches. He resuelto que en mi boca no haya transgresión. Fíjese la sinceridad de David, qué hermoso. Él dice: Señor, yo he tomado la decisión de no hacer las cosas mal. He tomado la decisión de hacer las cosas mejor. Eso lo está diciendo David en el capítulo 17, cuando lo analizamos. O sea, él dice: he resuelto que mi boca no haga transgresión. Es decir, he resuelto tener prudencia, hacer las cosas mejor, hacer las cosas bien, caminar con paso seguro, hacer las cosas con sabiduría, hacer las cosas como un hijo tuyo. He decidido hacer las cosas bien. Y en cuanto a lo humano, por la palabra de tus labios, fíjense, él dice: he resuelto hacer las cosas bien en cuanto a mi humanidad, guiado por qué? Por la palabra de tus labios. Ahí está diciendo David su determinación. Ahí está diciendo él: Señor, tú conoces mi corazón, tú examinas mi corazón, tú sabes que yo he resuelto hacer las cosas bien en cuanto a mi humanidad, en cuanto a lo humano, por la palabra de tus labios. Es decir, alineado a tu palabra. He tratado de hacer entonces, y voy a hacer las cosas de acuerdo como lo dice tu palabra. Me he guardado de la senda de los violentos, he tratado de no hacer las cosas y no vivir como viven los demás. Ahí David está haciendo una confesión de lo que él quiere que realmente pase con su vida. Pero susténtame en ese camino que he decidido recorrer. Ahí está describiendo el camino que he decidido recorrer. Susténtame en ese camino, porque si tú no me sustentas, mis pies van a resbalar y me voy a caer. Es decir, David observaba lo que estaba ocurriendo a su alrededor, las obras de maldad que lo rodeaban, y suplicaba al Señor anclarse en su palabra. Suplicaba al Señor anclarse en esa palabra de su boca. Suplicaba al Señor: Señor, yo necesito que en mi vida no haya transgresión. Necesito que en lo humano yo pueda vivir sujeto a la palabra de tu boca. Necesito que usted me sustente. Necesito que usted me apoye. Necesito que usted me ayude, porque yo solo no puedo. Si las cosas las hago yo solo, voy a resbalar y voy a caer.
hago por mi fuerza, Señor, voy a tropezar y mi humanidad, voy a caer y voy a proceder de acuerdo como está actuando mi entorno. ¿Y qué había en el entorno de David? Maldad, guerra, desastre, lucha de poder, pelea y cualquier cantidad de cosas malas que podíamos nosotros imaginar. Sino que mi vida sea dirigida por la palabra de tus labios y tengo la oportunidad de hacerlo. Qué riqueza de palabras en esta oración de David. Qué riqueza de contenido nos puede dejar a nosotros estas pocas palabras que exclama David cuando le dice al Señor, quiero hacer las cosas bien. Y eso es una oración, hermano. Es una oración determinante, segura. Quiero hacer las cosas bien. ¿Cuántos de ustedes le dicen, Señor, Señor, yo quiero hacer las cosas bien? ¿Y cuántos se prometen la patria? Eso me pasa a mí también. Porque si realmente queremos hacer las cosas bien, la única manera que nos enseña la Biblia de poder hacer las cosas bien y poder actuar de acuerdo a lo que nos aconseja la palabra de Dios es que sea el Señor sustentando nuestros pasos. Es la única manera. O sea, David decía, he tenido la oportunidad, tengo la oportunidad de actuar como los demás, pero no lo voy a hacer porque el Señor sustenta mis pasos. He tenido la oportunidad de hacer frente a las situaciones por mis propias fuerzas, pero no lo voy a hacer porque el que sustenta mis pasos me lleva a actuar de una manera distinta. Amén. Hermanos, sin darnos cuenta, vamos caminando día a día. Vamos escalando montañas rocosas. Vamos escalando y caminando caminos terribles. Y para nosotros poder transitar esos caminos terribles, esas montañas rocosas, esos caminos no allanados, la única manera de podernos sustentar es sustentarnos en el poderoso de Israel a través de la palabra de su boca, porque de lo contrario vamos a resbalar, vamos a caer y esas caídas pueden traer consecuencias negativas y estrepitosas para nuestras vidas. Vamos tomando decisiones y si esas decisiones no están sustentadas por el Señor, vamos a resbalar. Vamos haciendo cosas en nuestras vidas que si esas cosas no están sustentadas en la palabra de sus labios, vamos a resbalar. Vamos tomando determinaciones en nuestras vidas que si esas determinaciones no son sustentadas por la palabra de verdad, vamos a resbalar y vamos a caer. Y esa caída, quizás al momento no nos damos cuenta, como la caída que yo expliqué la mía, bien, gloria a Dios, qué bueno. Pero después de los 15 días quedé paralizado con dolor. Y Cristo dice que era el dolor, pero también que los hombres son cobardes. Yo no creo eso, no somos cobardes, sino que hay que expresar. Si nos duele algo, lo expresamos, ¿verdad, Indio? Si nos duele algo, lo expresamos, ¿verdad, Richard? Lo expresamos. Entonces, ¿por qué se ríen las mujeres? No se metan con los caballeros, por favor. Sí traen consecuencias. Entonces necesitamos nosotros, como hijos de Dios, que cada paso que demos, encomendarlo al Señor. Pero no solamente encomendarlo al Señor, sino encomendarlo y filtrarlo por la palabra de verdad. No solamente filtrarlo por la palabra de verdad, sino comunicarnos con el Señor. Señor, en el nombre de... Nosotros estos días lo observaba y yo decía, gloria a Dios por mi esposa, pues, por mi familia, por uno tiene la palabra del Señor. Hay un momento que estábamos con una situación con mi hijo que estaba en una situación de la universidad que tenía que pasar una cuestión porque, bueno, esa gente los semestres terminaron online, tenía chance hasta las 12, se nos fue la luz, pero lo que sucede siempre. Y yo me acuerdo de un momento que él decía, no, ya no va a dar tiempo. Y yo me acuerdo que Cristi agarró y se paró allí con su situación que tiene con su pie. Y ella se puso a lavar. Pero yo vi que este no estaba lavando, ya estaba, y levantaba las manos al cielo, Señor. Y yo por ahí sentado en el también, Señor, estamos elaborando, no podemos hacer nada.
Y el muchacho pegó en la computadora desesperado que se le fue la luz, que no podía pasar la cuestión. Y nosotros estamos, y eran 10 y 50, 11 y 53, 7 minutos. Yo le veía la cara a Cristi, teníamos que orar porque 11 tanto. 11 y 57, ya, van a cerrar la página. Eso es por página. Nosotros ya y yo orando al Señor. Porque es que lo que nos queda es orar, no podemos hacer más nada. Y yo cuando yo me quedé mudo, yo me quedé en el mueble, fue mudo. Y el día se fue por allá también por el patio. Imagino que los vecinos le escuchaban a esa hora, 12 de la noche, cuando está loca. Lo que teníamos que hacer era, no podemos hacer más nada. Y él desesperado. Y ella decía, le van a dar prórroga a la página por el tema de la luz y todo eso. Le dieron prórroga a la página. Y pudo pasar su noticia. Porque es que lo que podemos hacer es orar. Si no entramos en caos, ¿y qué pasaba? Caíamos. Porque la actuación es, y no es que somos santos y lo hicimos lo mejor, porque tuvimos nuestros picos a punto de descontrolarnos. Porque realmente es una situación que el tiempo te presiona y no hayas que hacer, pero al final, ¿a qué tienes que recurrir? A la oración. Porque no hay más nada que hacer. A la oración. Mire, hermano. Si nosotros no dejamos que el Señor sustente nuestros pasos y no nos agarramos de la palabra de sus labios, usted ha vivido crisis. Yo sé que aquí la mayoría ha vivido crisis terribles. Y terribles, no cualquier crisis. Yo aquí he vivido con muchos de ustedes problemas, pero no cualquier problema. Problemas terribles. ¿Y qué nos ha sacado a flote? Esta semana yo viví una situación terrible en mi vida. Esta semana yo iba caminando como un militar así, marchando hacia la cueva de Adulán. A la cueva de Adulán. Como Elías, así cuando quedó amenazado, achicopalado. Terrible, hermano. Una situación terrible. Que traía susto, trajo temblor a mi vida, trajo temor a mi vida, trajo cualquier cantidad de cosas. Y lo único, hermano, que pudo llevarme a la tranquilidad y a la paz fue la oración, primeramente de mi esposa y de las personas cercanas a quienes tuvimos decirle que nos ayudaran en oración. Directamente a la cueva de Adulán, pero es que el pastor acaba de predicar el domingo. Y acaba de predicar el otro domingo. Y acaba de hablar con el hermano y le dio un consejo por el teléfono. Y es lo que le decía inicialmente, podemos tener miles de experiencias en nuestras vidas, pero si nosotros no dejamos que el Señor sustente permanentemente nuestros pasos, en Él nuestros pies pueden resbalar. Porque a veces yo les digo a usted al final de la oración, no sabemos qué va a pasar esta semana, pero sabemos que el Señor va a estar con usted, porque es así. No sabemos qué desafío nos espera. Y yo la semana pasada no sabía qué desafío me esperaba esta semana. Y el Señor nos ha ido sacando de la situación. Y Él nos vio a ella riéndose el jueves y a mí ayer, y tranquilo. Pero eso no es así. Una situación que hay que enfrentar, una situación delicada, en la que yo le decía, Señor, ayúdame a dar un paso seguro, porque cualquier paso inseguro es un problema para mí, para mi familia y para todo, y un remolino que puede traernos consecuencias graves. Si actúa en mis fuerzas. Entonces, entre esa lucha de actuar en las fuerzas de uno y no actuar en las fuerzas de uno, es donde viene el momento fuerte. Tienes que contenerte, no puedes actuar en tu fuerza, tienes que esperar en el Señor, y es donde viene la fe y viene, Señor, sustenta mis pasos en tu camino para que mis pies no resbalen, porque es que allí es donde se vive la palabra. Para yo poder traer esta palabra de hoy, tengo que vivirla y tengo que seguirla viviendo. Usted tiene que vivirla, tenemos que vivirla todos los días para poder expresarla con experiencia, porque de la otra manera no podemos hacerlo. Amén. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Lo primero que hice fue llamar a Cristi.
está pasando esto. Yo no sé si fue que me leyó en 2, o el teléfono ya tiene 3 o 4, pero yo sé que inmediatamente recibí el mensaje de él. Textos bíblicos fue lo que me lanzó. Y estaba aquí en el culto del día del jueves. Textos bíblicos. Pues esta es la única manera. Textos bíblicos. Ok. Y comenzamos la travesía. Viviendo en carne propia lo que había de enseñar. Y para poder dar un paso había que pensarlo bien. Porque era una trampa el mismo diablo. Era una trampa el mismo diablo para llevar al descontrol, para llevar y dañar, para dañar vidas, para hacer daño como a él le encanta hacer, para avergonzar. Y no solamente avergonzarme a mí, avergonzar la familia, avergonzar incluso el Evangelio, la iglesia de Cristo, para avergonzar una trampa del mismo Satanás, donde los pasos había que darlos seguros, asesorados, pensándolo bien. Y es que no queremos caer, hermanos. El Señor, nosotros necesitamos que el Señor sustente nuestro caminar y cada paso que damos en esta tierra, porque no queremos resbalarnos, no queremos que ese dolor permanezca allí producto de esa caída, no queremos que esa consecuencia producto de esa caída permanezca allí. No queremos caer porque las caídas no desestabilizan, las caídas no desequilibran. Por eso hoy hay muchos cristianos caídos, muchos cristianos decepcionados, muchos cristianos que no quieren saber nada del Evangelio, porque si Cristo el Señor no sustenta nuestros pasos, resbalamos y caemos. Y esa caída puede traer consecuencias terribles. Puede hacernos la vida cuadrito. Puede que agarremos y no dejemos que el Señor sustente nuestros pasos y escogemos mal la pareja que escogemos. Caída terrible. Puede que tomemos la decisión incorrecta cuando se nos presente un negocio enfrente jugoso. Caída estrepitosa. Caída terrible. Puede que tomemos una decisión incorrecta de con quién vamos a estar o con quién vamos a transar o hacer algún tipo de transacción. Caída terrible si el Señor no sustenta nuestros pasos. Puede que tome la decisión de andar con quien no debo andar. Caída terrible, porque si el Señor no sustenta mis pasos en sus caminos, voy a resbalar. Hay que caminar con paso seguro. Dice la Biblia que Él saca nuestros pies del lodo cenagoso y afirma nuestros pasos. No queremos caer. Cuando contamos con la protección de Dios, con el sustento de Dios, el Señor nos ayuda incluso en ese camino a sobrellevar el sufrimiento, a sobrellevar el dolor, a sobrellevar las cargas. ¿Cuántos aquí tienen cargas, sufrimientos y dolor? Hermano, podemos hasta levantar los pies, pero me callen. Y si no tiene nada de eso, gloria a Dios. Pero quiero decirles algo, en cualquier momento le toca la puerta. Porque en el mundo tendremos aflicciones. Sin embargo, esas aflicciones, sabemos que el Señor nuestro ha vencido al mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. No se asuste. Porque si usted está aquí ha llegado con Cristo es porque ha podido. Porque ha caminado sustentado con Cristo. Así que no se asuste, porque así como ha sustentado hasta hoy, va a seguir sustentando. Va a seguir sustentando. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, si el Señor sustenta nuestros pasos en medio del sufrimiento,
Y en medio del dolor, el Señor nos saca a flote, mi hermano. Yo veo caras de ustedes acá y me imagino y veo, y puedo ver su sonrisa, pero veo detrás de esa sonrisa los problemas que ustedes han tenido y por los cuales han pasado. Situaciones terribles. Yo veo a mis hermanos acá y en las situaciones que han podido vivir. Veo a Miguel, gloria a Dios por Miguel. Situaciones fuertes que se ha tenido que orar. Y el Señor ha sustentado en medio de la situación y poco a poco ha ido sacándonos a flote del problema. Poco a poco lo ha ido haciendo a su manera. Pero ¿qué ha dejado en nosotros? Una fe inquebrantable, una seguridad de que podemos colocar nuestras cargas sobre Él y Él nos ayudará a poder sobrellevarlas. ¿Cuánto lo crees? ¿Cuánto lo vives? ¿Cuánto lo testifica? Aleluya. Yo escuchaba un testimonio en estos días de una sobreviviente de la tragedia de La Guaira. Y ella me llamaba la atención porque ella decía que ella quedó tapiada, su cuerpo completamente tapiado. Le quedaba nada más una mano y con esa mano ya poco a poco se fue quitando los escombros de su cuerpo. Y ella, en medio de esa tragedia, ella escuchaba voces de familiares que se fueron apagando poco a poco porque fueron falleciendo. Hasta que la sacaron a ella y sacaron a otro familiar. Y ella decía, y era cristiana, ella decía que ella lo que dijo fue: Señor, si yo voy contigo, por favor, no quiero sufrir, perdona mis pecados. Hizo su oración de feliz. Pero si me dejas viva, Señor, haz un propósito que tienes conmigo en esta tierra. Y dedicaré mi vida a servirte y a seguir ese propósito que tienes conmigo. ¿Quién da eso? Eso usted lo escucha y eso es extraterrestre. Eso lo escucha cualquier persona y eso es algo de extraterrestre. Eso es algo que no se comprende. Pero ¿quién da eso? El sustento de Dios. Otra mujer decía: perdí a mis 5 hijos y me fui a la orilla del mar y me arrodillé y levanté las manos y le dije al Señor: Señor, heme aquí. Ahora que no los tengo a ellos, me dedicaré a servirte y a seguir propósitos en esta tierra. Hermano, ¿quién hace eso? Humanamente lo vemos y humanamente eso no es soportable. Pero cuando el Señor dice en su palabra que Él nos puede sustentar, hermano, yo no tengo la explicación para dársela, pero lo dice el Señor en su palabra, Él nos puede sustentar. Y nos puede sustentar de tal manera que nuestros pies no van a resbalar en la locura, en el desespero. En el dolor va a haber el dolor, pero el Señor va a acompañar y va a sustentar y va a dar las fuerzas, así como han sustentado en su camino a quienes están aquí y han tenido el dolor de la pérdida física de un familiar o de problemas terribles que han podido enfrentar cada uno de ustedes. Sustenta mis pasos en tus caminos. No lo comprendemos, no lo entendemos fácilmente, porque no hay explicación humana que pueda explicar, valga la redundancia, de una manera detallada cómo es eso que el Señor puede sustentarnos y evitar que nos resbalemos y nos caigamos en la desesperanza y nos caigamos y perdamos la fe y nos caigamos en la desconfianza en el Señor. No, Él tiene el poder para sustentarnos en medio de la situación, sea cual sea la que podamos estar viviendo. Ahora continúa la oración, David, y él dice en el versículo 6: yo te he invocado por cuanto tengo la seguridad, es lo que yo puedo extraer de allá de lo que dice David. Tú me oirás, yo te he hablado, tú me oirás, oh Dios. No solamente me oirás, sino que tu oído va a hacer esto. Está hablando su Heidi. ¿Qué es la seguridad de David? ¿Cuántos oídos tiene Dios? Hermano, aquí no hay lógica que pueda explicar la grandeza, la omnipresencia, la omnisciencia
y el poderoso, lo poderoso que es el Dios eterno al cual hemos creído. No hay boca, no hay palabra humana que pueda explicar el poder que hay en el Dios que nosotros hemos creído para escuchar a la vez la oración de Francis, la oración de Iris, la oración de Bianca, la oración de Digna, y todas orando por los hijos, y por los nietos, y por el vecino, y por el familiar. Y está el Señor con cada uno de nosotros inclinando su oído. Aquí está dando milagros. Aquí está dando milagros. Voy a escuchar lo que dice milagros. Qué seguridad tan grande la que tenía este hombre, y qué seguridad tan grande la que debemos tener nosotros en medio de la situación cuando necesitamos que Él sustente nuestros pasos. Necesitamos tener esa seguridad de que Él inclina su oído al clamor, a nuestra petición en medio del desespero, en medio del terror, en medio del temblor, en medio del susto. Él escucha, Él inclina su oído y escucha tu clamor por tu hijo, tu clamor por tu esposa, tu clamor por tu esposo, tu clamor por tu matrimonio, tu clamor, mi clamor por nuestro país y por todo lo que clamamos delante de Él. Inclinarás a mí tu oído y escucharás. Es que escucharás lo que sale de nuestra boca, porque si no, ¿de qué se trata lo que hemos creído? Si lo dice la palabra, para mí es amén. Para mí es amén si lo dice la Biblia. Y Él le dice: tienes tal conocimiento de mi situación, ahora yo voy a apelar a tu justicia, Señor. O sea, yo voy a apelar, como yo te voy a orar y tú me vas a escuchar, yo voy a apelar, Señor, a tu misericordia. ¿Qué conocimiento tenía David de la forma como actuaba el Señor? Y por eso es que traigo esta oración a la iglesia, hermano, porque es una oración devocional que nosotros debemos poner en práctica ante las circunstancias que usted puede estar viviendo en este momento. ¿Cuántos estamos viviendo situaciones difíciles en este momento? Muchos, hermanos. Y situaciones terribles en nuestras vidas. Y Él dice: muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian en tu diestra. Y los salvas también de los que se levantan contra ellos. Ay del que se meta con uno de mis hijos. Qué seguridad tan grande tenía David. Por eso es que David decía: sustenta mi paso, porque si soy yo, voy y lo descuartizo, me resbalo. Pero si tú sustentas mis pasos, Señor, tú a mí vas a tener misericordia y me salvarás. Pero no solamente me salvarás, sino que me salvarás y te encargarás de los que se levanten contra mí. Una promesa maravillosa que encontramos en la palabra. A veces hay quienes nos hacen daño, y como siempre les digo, hermano, no es la excepción. Si ponemos nosotros a pensar que es que todo el mundo nos hace daño, nosotros somos unos mansos corderitos, hay que revisar eso. Muchas veces lo problemático podemos ser nosotros. ¿Está consciente de eso? Y no nos damos cuenta, pero el entorno se da cuenta. Y muchos no pueden estar equivocados. Pero a veces sí hay casos en los cuales se levantan en contra de nosotros. Hay gente que se levanta en contra de nosotros. ¿Y qué va a hacer el Señor cuando alguien se levanta en injuria, cuando alguien se levanta en falso testimonio, cuando alguien se levanta y hace la vida imposible? ¿Qué va a hacer el Señor? Se va a encargar. Pártelo como un rayo, Señor. No, Dios sabe qué va a hacer. Dios sabe qué va a hacer. Porque Él es un Dios de justicia. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia: muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ti. Hermano, Él nos va a salvar. Yo les he testificado a ustedes muchas veces, y aquí hay testimonios tremendos, de gente que ha querido echar a la lavativa. ¿Y qué hace el Señor? Contra la misma iglesia, hermano. Aquí hay quienes se han levantado en contra de la iglesia, que han querido hacerle daño a la iglesia, y Jehová se ha encargado de ellos él solito, porque la iglesia es de Cristo, la iglesia es del Señor.
y el Señor se ha encargado de ellos. Aquí hay dos estafadores que estafaron la iglesia terriblemente. Dos estafadores le quitaron plata a la iglesia. ¿Y qué hizo Jehová? ¿Qué hizo la iglesia? Buscó un abogado, fue y demandó. Podíamos hacerlo, pero al final Dios repuso esa estafa en su gracia, en su misericordia, y se encargó de esos dos caballeros. Y la iglesia no oró para que le hiciera daño a los caballeros, la iglesia oró por misericordia y se encargó de ellos. Guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme bajo las sombras de tus alas. Fíjense que cuando este hombre hace esta oración al Señor pidiendo que sustentara sus pasos para que no resbalen, él hace unas comparaciones hermosas, que es la niña de los ojos y la sombra de las alas. La niña de los ojos, para los que no lo saben, muchos lo saben, pero es bueno refrescarlo, es esa pupila, eso que está aquí en la pupila nuestra de los ojos. Que usted viene y me hace así, lo primero que yo hago es cerrar el párpado. Lo protege el párpado, pero no solamente lo protege el párpado, lo protege la ceja. Y no solamente lo protege la ceja, sino las pestañas. Todo esto que tenemos nosotros acá, ceja, pestaña, párpado, es protección de nuestros ojos. Y él dice: Señor, guárdame así como guarda la niña de tus ojos. O sea, que esté allí protegida y que cualquier cosa que le vaya a suceder, salga un párpado, salga una ceja, salga una pestaña, a protegerme. Es algo tan delicado, tan frágil. No somos frágiles nosotros, frágiles así como la niña de los ojos, pero que tiene una protección natural que Dios ha dado para protegerla y para que nosotros, nuestros ojos tan frágiles que son, puedan estar protegidos. David se compara así con ese ladito así del ojo que está protegido con la ceja, con el párpado, con la pestaña. Y dice también: escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ahora, ¿será que Dios tiene alas? ¿A qué se refiere cuando dice escóndeme bajo la sombra de tus alas? ¿Ustedes lo saben? ¿Ah? Pues hay que explicarlo. Cuando él dice, él está haciendo una comparación. Nosotros no somos la pupila de los ojos. Él hace una comparación con la protección que tienen los ojos de la pestaña, de la ceja, del párpado. Y cuando él dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas, ¿qué hace la gallina con los polluelos? ¿Qué hacen las aves con los polluelos, con los animalitos que tienen? ¿Qué hacen? Los guardan debajo de sus alas. Así debemos sentirnos nosotros como el Señor. Cuando usted vea que viene ese enemigo, esa situación, ese problema, esa circunstancia terrible con la cual usted cree que no puede, usted agarra y siéntase como se siente el polluelo debajo de las alas de su mamá gallina, protegido bajo esa ala. Y mire si se atreve un animal a llegar allá. Ellas hacen lo posible por no dejar que nadie toque su polluelo, porque esos son sus polluelos y con esos polluelos no se mete nadie. Así es Jehová con usted y conmigo. Así es el Señor con usted, con sus hijos, conmigo, con su iglesia. Nos guarda como la niña de sus ojos. Y nos esconde bajo la sombra de sus alas. Iglesia, estamos en un constante caminar de esta vida. En un constante caminar de esta vida. Y no podemos olvidar que estamos caminando un terreno resbaladizo. Que estamos caminando un terreno bien rocoso, bien peligroso, bien delicado, con trampas en el camino, con huecos donde podemos caer y doblarnos un pie y fracturarnos el pie y la pierna y tener lesiones prolongadas. Caminamos un camino con muchos obstáculos. Por eso necesitamos que el Señor allane el camino por donde debemos andar. No olvidemos que en esta vida caminamos caminos terribles, de muerte,
de aflicción, de dolor, de trampa diabólica, pero que también llevamos cargas pesadas en ese camino. El viernes se habló acá, cuando estos peregrinos subían las montañas que cantaban el Salmo 121, no solamente llevaban a su familia, llevaban las cargas de sus provisiones. Nosotros en este camino de la vida no transitamos solos, transitamos con nuestros familiares, transitamos como iglesia, pero transitamos con cargas que hacen que el camino se nos haga un poco más difícil, más lento. Cargas pesadas que equivalen a saco de papas o saco de piedra. Ese camino que transitamos nuestra propia vida no es un camino ligero, es un camino pesado. Y esas cargas también nos hacen susceptibles a resbalar. Porque no es igual usted caminar por un camino resbaladizo usted solo, que caminar por un camino resbaladizo con unos bolsos encima, con unos sacos encima y con una cantidad de cargas encima. Cuando caminamos con cargas, cuando caminamos con pesos encima, se hace más difícil caminar el camino que nos toca caminar y estamos más en peligro de resbalarnos y caer. Pero dice el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará. Lo que dice Él, sustenta mis pasos en tus caminos. Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Van a haber momentos donde en ese camino rocoso, huecudo, resbaladizo, podemos hacer esto. ¿Y qué dice la palabra? Que no dejará para siempre caído al justo. Son muchas las cosas que podemos estar viviendo. Pero Él puede sustentar tus pasos, tu vida, tus decisiones, tus acciones y todo lo que emprendas a hacer. Dice Génesis 50, 21. Ahora pues, no tengas miedo. Yo te sustentaré. Y no solamente a ti, sino que también a tus hijos. Gloria al Señor. Génesis 50, 21. No tengas miedo. Yo te sustentaré a ustedes y a sus hijos. Qué promesa tan maravillosa. Por eso la oración, la palabra de Dios, es una devoción y una disciplina espiritual imprescindible en la vida del cristiano. Por eso Pablo lo dijo en primera a los Tesalonicenses 5:17, ora sin cesar, no dejes de orar. Y por eso Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por toda la iglesia, por todos sus hermanos, por todos sus familiares, por sus hijos, por la cuñada, por el hermano, por la hermana, por el papá, por la mamá, por el esposo, por los nietos, por todos. Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no tengan ni entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es la caída. Gloria al Señor. Y para concluir dice David en el versículo 15, hermosísimo, en cuanto a mí, después que le hace toda esa oración al Señor, en cuanto a mí, dice David, voy a seguir sustentando mis pasos en un camino, voy a seguir caminando, voy a seguir adelante para que ninguno tropiece, no resbale, como lo dice más adelante. Y entonces dice, en cuanto a mí, la determinación que yo tengo es veré tu rostro en justicia
estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es decir, David se proyecta y él dice: yo voy a seguir con mis pasos sustentados y habrá un momento en que voy a ver tu rostro en justicia. Esa debe ser nuestra meta, esa debe ser nuestra perspectiva. Seguir adelante con nuestros pasos sustentados en el Señor hasta que veamos el rostro del Señor en justicia. Gloria a Dios. Nos ponemos sobre nuestros pies, amigos.